empezando la primera clase con toda la tecnología. Vamos a aprender a investigar. Uno es doctor para hacer investigación. Esa es la responsabilidad que tenemos. Más de la mitad del curso es de estadística, porque es métodos cuantitativos. O sea, no hay investigación cuantitativa si no hay estadística. Vamos a conducir investigaciones. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en el SAM, una maestría en economía y un MBA en Canadá. Tengo un doctorado en administración, un doctorado en educación y tengo un PhD en estadística. He sacado un máster en neuropsicología el año pasado. Me dedico a enseñar, a conversar, ya muchos años ya. Aquí en Lima, dicto actualmente en la UPC, ¿no? Dictando curso de economía y estadística. El curso, como les comentaba, tiene una primera parte que es teoría, ¿no? Que vamos a hablar sobre la ciencia, vamos a hablar sobre métodos, diseños, ¿no? Pero eso estoy seguro que ya lo saben, ¿no? Vamos a tratar de hacer una aplicación. Les decía, el curso de investigación cuantitativa se ofrece a los alumnos del programa de doctorado en administración, como parte de la formación que deben tener como futuros investigadores. Yo le comenté al inicio que el doctor tiene como responsabilidad investigar, conducir proyectos, ¿no? Es un grado con mucha responsabilidad de crear conocimientos nuevos. Es una materia que enfoca al estudio y utilización de métodos cuantitativos para la investigación administrativa. Los métodos cuantitativos tienen que ver con números, obviamente, con estadística, que le comenté hace un momento. Vamos a usar unos programas, vamos a usar el SPSS o el Minitab, como quieran, empleando a la estadística como herramienta clave del curso. Se presenta a los alumnos un menú de métodos pueden emplear en diversos estudios de investigación que realicen en el futuro. En este sentido, el curso pretende que los participantes adquieran un conocimiento declarativo, qué estrategias existen, un conocimiento procedimental, cómo se aplica la estrategia, y un conocimiento conductual o condicional, cuándo y dónde es apropiado aplicar la estrategia, sobre una materia, sobre un tema. Para su desarrollo, este curso emplea diversas técnicas didácticas. Así, por ejemplo, se emplea el método de casos para analizar artículos científicos en donde se emplean métodos cuantitativos para investigación administrativa. Se emplea el aprendizaje basado en soluciones del problema para que los alumnos resuelvan problemas concretos mediante el uso de técnicas estadísticas. Y se emplea el aprendizaje orientado a proyectos para que el alumno pueda ir aplicando lo visto en la materia en proyecto concreto personal, como lo puede ser su disertación doctoral. Buenas tardes, Braulio. ¿De acuerdo? En 5 semanas vamos a dictar un curso de investigación cuantitativa a nivel doctoral. ¿De acuerdo? Es un reto. Y quiero que me acompañen en ese reto. ¿De acuerdo? Ahí están las competencias y sobre esto quería hablar. La programación por unidad de aprendizaje. La programación. ¿Cuántos temas son? Esta asignatura tiene 80 horas. Cada fin de semana vamos a llevar 16 horas. 8 el día sábado, o 9 me parece, y 8 o 7 el día domingo. El primer tema es teoría del conocimiento. Segundo tema, el enfoque cuantitativo y cualitativo. Tercero, etapa de la investigación. Cuarto, ideas, problemas y justificación. María Elena, bienvenida María Elena. El marco teórico, métodos y diseño de investigación, las variables, y hasta acá, hasta el 8, hasta la lección 8, que son estas 2 primeras semanas, es un poco de marco teórico, conceptual, referencias, los antecedentes, los objetivos, ¿no?
Y terminamos en esto que es bastante álgido, cómo diseño un instrumento de medición en una investigación. ¿Cómo voy a validar ese cuestionario, ese formato? De ahí entramos en la unidad 2, cómo recogemos los datos, cómo hacemos el muestreo, cómo es la población. Vamos a aprender o recordar, mejor recordar, no va a ser muy amplio, algunos conceptos de estadística. Vamos a realizar un estudio exploratorio de datos, distribuciones muestrales, para poder hacer la prueba de hipótesis, estimación y la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis a partir de una muestra, de 2 muestras, diseños experimentales, aplicaciones de chi cuadrado, regresión con relación y análisis de serie de tiempo. Conclusiones, discusión de resultados y se termina. En cada tema o en cada sesión tenemos, hay 2 programas que son muy buenos para procesamiento de datos. El SPSS y el Minitab. Cualquiera pueden bajarlo y van a tener 15 días o un mes para que ustedes vean el programa. ¿De acuerdo? Aquí hay otro más, creo, que quiero mostrar. Estoy mostrando la bibliografía que les voy a mandar a su correo. ¿Ya? Esta es una guía para usar el SPSS, la versión 25. De ahí, este libro es muy bueno, ¿no? Si queremos ser investigadores, hay un libro que es apropiado que se llama Estadística para Investigadores. Diseño, innovación y descubrimiento. Es un libro muy pesado, no es un libro para empezar a estudiar estadística, pero se lo estoy dando, ¿no? En versión, todos son versión electrónica, son libros completos. ¿Eh? A ver. Este es un libro de estadística más elemental. Estadística para Administración y Economía. ¿De acuerdo? O sea, ya no van a haber ninguna excusa de que no tengo el libro. Esto es fabuloso, ¿no? No hay profesor, no encontré. En mi tiempo, cuando yo estudié, habían pues 1 o 2 libros en la biblioteca. Y cuando uno iba, tenía que hacer reserva. Y cuando te dan el libro, de repente esa parte ya se la habían sacado, porque medios inquietos eran mis compañeros. No permitían abrir el libro, pues se deshojaba. No se podía fotocopiar. Ahora ya con esto es muy fácil, ¿no? Tenemos libros electrónicos que facilitan. Según he visto, son 7 libros que estoy obsequiándolos para que ustedes puedan seguir. La parte de metodología, 1 de estadística, una guía de SPSS, 1 de Minitab y la guía de APA, ¿no? El manual de APA. ¿No? Podemos ir conversando y por favor, si alguien tiene algo que aportar, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Que comenten o que digan, ¿no? Tener el conocimiento, al final de esta conversación, usted va a poder discutir el origen del conocimiento, valora la esencia del conocimiento y describe niveles de conocimiento. ¿No? Vamos a hablar sobre la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento, las especies del conocimiento, el criterio de verdad, la casualidad, los niveles de conocimiento, razón y paradigma de investigación científica. La esencia de la filosofía es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo. Es cómo entender el mundo, mediante una autorreflexión sobre sus funciones valorativas, teóricas y prácticas. Esa es la razón de la filosofía, entender el universo de una percepción personal de autorreflexión sobre las funciones valorativas. ¿Cuál es la posición de la teoría del conocimiento en el sistema filosófico?
A la filosofía entendida como una reflexión sobre la conducta teórica la llamaríamos ciencia. Entonces la filosofía es la teoría del conocimiento científico o teoría de la ciencia. Y como reflexión sobre la conducta práctica, valores, sobre el sentido de la teoría de los valores. Luego, la filosofía en su esencia es la teoría de la concepción del universo, cómo percibimos el universo. ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Qué cosa es la ciencia? La concepción del universo se divide en metafísica y teoría del universo. Metafísica refería al universo y metafísica del espíritu. Y teoría del universo se refiere a la libertad, la inmortalidad, Dios. La teoría de los valores se divide en tres: la ética, la estética y la filosofía y la religión. Y la teoría de la ciencia se divide en formal o lógica. Por lo tanto, la teoría del conocimiento, como la teoría del pensamiento verdadero, a diferencia de la lógica, que sería la teoría del pensamiento correcto. Teoría general del conocimiento e investigación fenomenológica. ¿De qué trata la investigación fenomenológica? ¿A qué hace referencia? Investigación fenomenológica. La investigación tiene dos áreas. Investigación cuantitativa, que es la ruta cuantitativa, de investigación cualitativa. Y también hay otra tercera vertiente, que es la investigación mixta. La cuantitativa se refiere a métodos y técnicas basadas en hipótesis, ¿no?, para poder conseguir datos mayormente cuantitativos. La cualitativa, ¿no?, se refiere a métodos y técnicas para poder acercarnos a una realidad desde el punto de vista sumamente subjetivos, sumamente de opiniones, sumamente valorativa, subjetiva es, mientras que la investigación cuantitativa es totalmente práctica, totalmente de consenso, ¿no? La cualitativa es totalmente subjetiva, de opiniones, de pareceres. Por lo cuando hacen tesis y presentan una encuesta sobre si en ciertas empresas están aplicando ciertos métodos de control de calidad, y le preguntamos a los gerentes, yo no estoy midiendo la variable, estoy tomando datos sobre opiniones. La fenomenología es una parte de la investigación cualitativa, es una parte de la investigación cualitativa. En el fenómeno del conocimiento se encuentra frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. Por ende, el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto y por el objeto. Un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto mencionado. O sea, cómo se va construyendo el conocimiento. Cómo se va construyendo el conocimiento. El conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen y el objeto. El sujeto, la imagen y el objeto. Visto por el lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se acerca a la esfera psicológica, y por la imagen, por la lógica, y por el objeto con la ontología. Debido a que ninguna de estas disciplinas pueden resolver cabalmente el problema del conocimiento, se funda nueva disciplina que llamaremos teoría del conocimiento. ¿Qué cosa hace el conocimiento? Va a englobar estos tres aspectos, ¿no?, acerca de la imagen y el objeto que estamos investigando. ¿Cuáles son los 5 problemas principales de la teoría del conocimiento? La posibilidad del conocimiento humano. ¿Puede realmente el sujeto aprender el objeto? ¿Puede realmente aprender el objeto? El origen del conocimiento es la razón
o la experiencia la fuente del conocimiento humano? La esencia del conocimiento humano es el objeto que determina al sujeto, o es al revés. La forma del conocimiento humano, el conocimiento racional o puede ser intuitivo. El criterio de la verdad, como sabemos, ¿cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? La ciencia tiene una condición, es totalmente cambiante, es totalmente cambiante. No hay conocimiento que permanezca a través del tiempo. Constantemente la ciencia va desechando partes, lo que eran verdad hoy día, posiblemente mañana sea una tontería. Es así. Y para eso viene la investigación y los métodos para crear nuevo conocimiento. La posibilidad del conocimiento, el dogmatismo, escepticismo y el subjetivismo y relativismo. El dogmatismo es el conocimiento no es un problema. Los objetos son captados directamente. Es muy práctico. Escepticismo, el conocimiento no es posible. El sujeto no puede aprender al objeto. El método de la duda sistemática de Descartes es un empirismo metodológico. También hay un escepticismo mitigado, cuando se niega la certeza y se acepta la probabilidad. No hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Cuando avancemos más los temas, hay una probabilidad que esta conclusión sea cierta. Y hay un error de lo que yo esté mencionando, ¿no? Porque es probable. Hay un nivel de confianza. Así es. Al final trabajaremos con probabilidades. Nadie tiene la verdad absoluta. Y es más, esa verdad, como ya mencioné, es cambiante en el tiempo. El subjetivismo y relativismo. El primero considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otras. Y el segundo piensa que el conocimiento es relativo al contexto cultural. Subjetivismo y relativismo. El primero considera que puede ser verdadero, cierto para ciertas personas, pero no para todas. Y el relativismo piensa que el conocimiento es relativo al contexto cultural, a la cultura, al país, a la comunidad. El pragmatismo, el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico. Si ese conocimiento no es práctico, no tiene sentido. Son los pragmáticos. La verdad consiste en la congruencia entre los fines prácticos y los pensamientos. El criticismo propone la confianza en cuanto al conocimiento humano en general y al mismo tiempo la desconfianza hacia todo el conocimiento determinado por Kant. Entonces, hay 5 posibilidades de conocimiento. Dogmatismo, los objetos son captados directamente. Escepticismo, la duda sistemática de Descartes. Subjetivismo y relativismo. El primero considera que es verdad para ciertas personas y para otras no. Y relativismo considera que el conocimiento es relativo a su comunidad, a su cultura. Pragmatismo, conocimiento humano tiene un sentido solamente práctico, si no, no es conocimiento humano. Y el criticismo considera conocimiento humano en general, al mismo tiempo de desconfianza, ese pensamiento de Kant. ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿Dónde se origina el conocimiento? Racionalismo es la postura epistemológica que sostiene que son los pensamientos y la razón la fuente principal de conocimiento humano. La razón y el pensamiento origina el conocimiento. Otro origen, empirismo, sostiene que el conocimiento procede de la experiencia del contacto directo de la realidad. Intelectualismo es una postura que trata de medir lo racional con lo empírico, las dos primeras, lo racional y lo empírico. Lo racional es sumamente modelos, matemáticos, posturas, muy de pensamiento. En cambio, el empirismo es una postura muy
práctica. A priorismo es un segundo intento de mediación entre racionalismo y empirismo. Se considera a Kant como el fundador. Considera que el elemento a priori no deviene de la experiencia, sino del pensamiento. El conocimiento representa la relación entre el sujeto y un objeto. Así que el verdadero problema del conocimiento consiste en discernir la relación entre el sujeto y el objeto. Para esto hay tres intentos de solución: la premetafísica, la metafísica y la teología. La esencia del conocimiento. El conocimiento es una relación entre sujeto y objeto. El objetivismo, dentro de la solución premetafísica, el objeto determina al sujeto. El sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto, reproduciéndolas en sí mismo. Está en Platón y la expresión de su teoría de las ideas y la fenomenología de Husserl. El objeto determina al sujeto. Y en el subjetivismo no existen objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos son engendrados de esta, productos del pensamiento. O sea, soluciones premetafísicas, objetivismo y subjetivismo. Soluciones metafísicas, realismo, idealismo y fenomenalismo. En el realismo entendemos que el realismo, aquella postura epistemológica que afirma que existen cosas reales independientes de la conciencia. Esta postura se encuentra Demócrito, Galileo, Descartes, Hobbes, Locke, Dilthey y Schelling. El idealismo, no existen cosas reales independientes de la conciencia. Para Berkeley, el ser de las cosas equivale a ser percibidas. Para Amériaus y Mach, la única fuente de conocimiento es la sensación empiriocriticismo, así se llama, de Hegel. Fenomenalismo, Kant intenta una mediación entre realismo e idealismo. Conforme a esa teoría, no conocemos las cosas como realmente son, en sí mismas, sino como se nos aparecen, como las percibimos. El mundo se nos presenta por razones de una organización a priori de la conciencia y no de las cosas en sí mismas, conceptos supremos o categóricos. Bien. Vamos a comenzar sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Antes que nada, ¿cuántos somos? Ya somos 9. Debo hacer una 10. Prueba a 10 conmigo, pues, ¿no es cierto? 9 estamos. 9, pues llegamos a los 12. Voy a tomar una breve prueba diagnóstica, porque así está el plan. Es donde, ¿cuánto saben ustedes de algunos temas del curso? Esta prueba diagnóstica va a demorar 20 minutos. Quiero saber cuánto traen. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer en Word, me lo van a enviar a mi correo y lo van a leer en tu momento, ¿no? Bien, le voy a dictar las preguntas. Pregunta 1. La prueba diagnóstica, pones un nombre. Repito, esta prueba no entra en la calificación. Quiero saber más o menos cómo van las ideas. La prueba me la mandará a mi correo. Y vamos a comentar después, ¿no? Vamos a comentar entre ustedes cómo vamos. En el curso anterior, ¿han hecho grupos o han hecho trabajos individuales? Iván. Grupos. Individual y grupal. Individual y grupal. Ya. 3 grupos de 4 tenemos. 3 grupos de 4. Sí. Esa es la idea. Ya, primera pregunta.
¿Prefiere que dicte las preguntas o dé un tiempo entre pregunta y pregunta? Lo dicto mejor. Todas las preguntas, profesor. Ya está. Primera pregunta. ¿Qué es el método científico? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué son los objetivos en una investigación? ¿Qué son los objetivos en una investigación? Otra pregunta. ¿Cómo se delimita un problema de investigación? ¿Cómo se delimita un problema de investigación? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato en investigaciones, ¿no? ¿Qué es un dato? ¿Qué es una variable? Son variables y dimensiones. Variables y dimensiones. Y la última, ¿en qué consiste la discusión de resultados? ¿En qué consiste la discusión de resultados? Voy a dar unos 15, 20 minutos y después ustedes me lo van a leer, ¿ya? La idea es fomentar un diálogo. Están muy callados, debe ser la hora, y vamos aclarando unas dudas antes de empezar otro tema. Profesor, dime. Como es una prueba diagnóstica y para estar tipeando, escribiendo, porque si empezamos haciendo preguntas, a uno cada uno una pregunta. Perfecto, mejor da flojera, ¿no? Pero, ya, de acuerdo, ¿cómo te llaman? Perfecto, estamos bien, de acuerdo. Vázquez, ¿no? También la propuesta de Vázquez, ¿no? No veo tu nombre. Capellán, Elías Capellán. Capellán, ya. Elías es un nombre bíblico, ¿no? Así es, capellán Así también es parte de la Iglesia Católica. También capellán, ya. A ver, y ahora nadie va a querer hablar. Tú vas a empezar, pues, ¿no es cierto, Elías? No hay problema. Listo. A ver, hablemos del método científico, a ver. Bien, el método que te salga del corazón, ¿ah? Que te salga del corazón. El método científico es un método que es un método comprobado y parte primero de la observación. Cuando la observación quiere decir recoger la información, luego de que recogemos la información, analizar la información, interpretar la información y luego extraer la información, abstraer un proceso mental para producir conocimiento, lo que posteriormente pues, se le llama las conclusiones en sí. En otras palabras, podemos decir la generalización, ¿no? Por ahí está el método científico. Y tú me estás hablando, hay un proceso. Claro, sí. Hay un proceso. Hay unos pasos. Sí, hay pasos. Hay una etapa, ¿no es cierto? Tú me has hablado de información y... ¿qué es información? ¿Qué es información? Porque hay datos. Yo he hablado de datos. Tú hablas de información. ¿Son sinónimos? No, lo que pasa es que la información... Perdón. Vamos a ver que todos hablen, ¿ya? La información viene a ser un conjunto de datos que son recogidos. Y entendiendo como datos podemos entender como la categoría mínima, y de esa categoría mínima, todo ese conjunto ya viene a ser la información. Ejemplo. Dato puede ser, por ejemplo, un número estadístico es un dato. Ejemplo, a ver. ¿Sí? Un número, por ejemplo, podemos decir práctico. Número de fallecidos a hoy día, según el COVID, es un dato. Es un dato. Así es. Y ya ese conjunto y otros datos más, todo eso de ahí se le llama información. Esa información es lo que se procesa. A ver, vamos. Bacán, ya, te agradezco un montón. Me da la oportunidad para conversar. Pues estaban muy callados, desde el frío, seguro. ¿Está haciendo frío por Trujillo, no? No mucho. No mucho.
Aquí No, se está no haciendo como frío Lima. en Lima. Bueno, siempre la eterna primavera. Sí. El método científico es un proceso que tiene varias etapas. El dato es la información, es el registro de una característica en una unidad de estudio. Registro características. Tú me dices número de muertos por el coronavirus. Eso no es un dato, es una variable, porque cada día está cambiando, es una variable. Si digo 6.200, 6.400, 6.500, esos son datos. El dato es el registro de la variable. La variable no es número de muertes. Número de muertes ya es la variable. Es como decir, el peso no es el dato. ¿Sí? Eso es fundamental para cuando lleguemos a variables y hagamos dimensiones. El peso no es el dato. Yo peso 85 kilos. 85 kilos es el dato. El peso es la variable o la característica. Una cosa es característica, otra cosa es el dato. ¿Estamos? Ya. ¿Cuándo el dato se convierte en información? En investigación hablamos de datos, no hablamos de información. Y hablamos de base de datos. No, Cuando tengo vamos a un conjunto computarlo grande. nomás. Entonces, cuando el dato tiene un objetivo, por ejemplo, Tenemos que computarlo nada más. yo tengo datos que no me sirven. No me sirven. ¿De acuerdo? Son datos. Son registros de características. Pero cuando ese dato me sirve para tomar decisiones, para hacer una compra, para entrar a un proyecto, ¿no? Para medir la productividad, para medir reclamo de los clientes. Esos datos se convierten en información. Es por el uso que se le puede dar al dato. Por eso hablamos de sistema de información gerencial. Y hablamos de base de datos. La base de datos es muy genérica. ¿De acuerdo? Listo. Más o menos. Sí, profesor. Ah, ya me parecía que estabas con ganas de hablar y te quedaste. No, estaba haciendo referencia que los datos son la entrada, profesor, y la información, digamos, es el procesamiento de los datos. Tengo entendido así, ¿no? O lo veo de esa manera. Yo puedo procesar datos y no se convierte en información si no es útil. Si no es útil, siguen siendo datos ordenados. Claro. ¿De acuerdo? O sea, el pasar de dato a información es porque ese dato ya tiene una razón, una utilidad, una aplicación. Está relacionado con mis variables de investigación. Está relacionado con la investigación, claro, claro. Pero más información se usa en la parte gerencial de administración, ¿no? Yo tengo el sistema de información gerencial. No dice sistema de datos gerenciales. Correcto. Para la toma de decisiones. Por ahí va. Ya está. ¿Alguien más quiere hablar sobre lo que es método científico? Que hay un dicho que dice basura que entra, basura que sale, ¿no? Claro. Doctor, a ver, Marco Florian. Marco Florian, ¿dónde estás que no te veo? Que mi cámara está un poco mal, doctor. Ya, está bien. No te amargues. Problemas con la cámara, lo han arreglado, pero de nuevo se desactiva. Seguro que no te has peinado. Más o menos. Ya está. Doctor, ahí, bueno, el método científico, pues así como dicen, es un conjunto de procesos, ¿no? Que se utilizan, pues, con pasos ordenados, procesos ordenados, pero en el fondo es para adquirir conocimientos, ¿no? El método científico, en el fondo, tiene como objetivo adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Ya. Nueva información, nueva información de todas maneras, ¿no? Y ese sería mi aporte. O sea, todo lo que han hablado los demás compañeros y lo que ha dicho usted está bien, ¿no? Pero agregarle que el objetivo del método científico, pues, es para poder
obtener conocimiento, ¿no? Nuevos conocimiento nuevo, ¿no? Conocimiento nuevo, así es. Sí. Y en esta creación de conocimiento, ¿qué papel juega los antecedentes, el marco teórico? Se ha escuchado el marco teórico, ¿no? ¿Para qué Sí, sirve? claro, el marco teórico sirve pues para tener referencias, si sobre lo que estoy investigando, alguien más ha hecho algunos trabajos similares o parecidos, o que tengan relación con la investigación que yo estoy haciendo, ¿no? Y me baso en esos trabajos, ¿no? Perfecto, perfecto. Es sumamente útil, importante el marco teórico de una investigación. Sumamente útil. Y hay gente que dice, no, da flojera, ¿no? Pero no. ¿De dónde sale la hipótesis? Sale del marco teórico. Y aquí voy a dar una pastillita, de repente lo va a incomodar. La hipótesis no es lo que yo creo, no es lo que yo supongo, no es lo que yo estoy pensando. Es lo que el último patita que investigó lo dijo. Es la conclusión del último señor que investigó ese tema que me interesa ahora. A partir de ahí, yo hago mi hipótesis. La hipótesis no tiene que ver con lo que yo piense, con lo que yo quiera, con lo que me interese, porque una tesis no es una novela. No es lo que yo quiero. En la novela puedes escribir lo que tú quieres. Pero tiene que haber una base. Yo a veces exijo, necesito un mayor marco teórico. No, profe, no hay. ¿Cómo que no hay? Con toda la diversidad de publicaciones y revistas y tremendos repositorios que hay, dice que no hay nadie investigó tu tema, es imposible, ¿no es cierto? Doctor, una consulta. Dime. ¿Esto no vendría a ser más antecedentes que marco teórico? Bueno, es cierto, antecedentes. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Claro, porque Perfecto. marco teórico es... Sí, el marco teórico es la teoría sobre la cual me voy a basar. Claro. ¿No? Es más sólido. Sí, perfecto. Voy a usar, digamos, para... Sí. Perfecto. El antecedente es la base para poder plantear mis hipótesis. Y esto quiero volver a enfatizar. Yo no escribo una hipótesis por lo que yo estoy suponiendo, creyendo, o me gusta o me conviene. Necesariamente, la hipótesis viene del último antecedente. Del último, no de hace 20 años. Porque en 20 años se han hecho otros trabajos, otras tesis, otras publicaciones. Y ahí viene la parte difícil. Cuando hay un formato que vamos a ver, que dice, ¿cuál es tu hipótesis? Tal. ¿Y cuál es tu antecedente que sustenta esa hipótesis? Esa es una parte trabajosa. ¿De acuerdo? Otro punto es que yo no puedo poner hipótesis que son obvias. No se puede, porque sería una tontería. ¿Qué voy a investigar? Yo a veces me salen mis alumnos que me dicen, esta relación es así. Claro que es así. Y si el precio sube, la gente compra menos. Obvio que es así. Entonces no tengo nada que demostrar. No hay conocimiento nuevo. Una hipótesis tiene que ser un reto, un planteamiento nuevo, que quiero conseguir datos, procesarlos para ver si es cierto o es verdad. Pero no puedo partir de una hipótesis que sea obvia. Yo a veces digo, esta hipótesis yo la acepto sin tener datos. Estás perdiendo el tiempo tú y yo. ¿Está bien? ¿Qué cosa es una hipótesis? Las chicas ya se fueron, ¿no? No las veo. Ahí está Rosario, Claudia, Marilena. ¿Qué es una hipótesis? Creo que las clases vamos a conversar más que dictar clases, ¿no? Porque estamos doctorado, pues. Doctor. Sí, tú eres Marilena. Marilena. ¿Tampoco tienes cámara? ¿O no te has peinado? Sí, estoy peinada. Ahí está, ya ves, ya la conocimos. Ustedes no se conocen en persona, ¿no? No.
No, Con profesor, nadie. nadie. Nadie le salió el norteño, nadie. Diga, Bien, doctor, entonces la hipótesis de una investigación es aquella afirmación que funciona como base de un proceso de investigación. A esa conclusión he llegado de acuerdo a lo que usted acaba de Ya, mencionar. está bien. Una preguntita suelta. ¿Alguien enseña investigación? ¿Quiénes son profesores? Iván Gómez. Tú también. Ya está. ¿Alguien enseña investigación? Me encantaría. Yo estuve la vez pasada hasta el jefe de grados, ¿no? Y varios eran jurados. Y fue muy, muy divertido, ¿no? Ya. Hay ningún profesor de investigación. ¿Tú qué enseñas? ¿Tú eres? Iván. Sí. ¿Tú qué enseñas? Yo soy economista, profesor. ¿Y qué dictas? Bueno, macroeconomía, microeconomía, matemática financiera Listo. y proyectos. Y proyecto de inversión también. Sí. Pero no sea investigación. Eres jurado. No. Eres jurado. Claro, ¿no es cierto? ¿Dónde dictas? ¿En UPAO? Bueno, enseñaba en lo que es la Universidad Da Vinci, en la César Vallejo, en los dos. ¿Y cuál te UPAO? Muy pronto, Pau. Muy pronto, claro. Pues con el doctorado ahí vas a entrar, claro. Claro. Es una buena universidad. En serio que es buena universidad, bien organizada. Sí, sí. Sí. Ya. ¿Y tú, Rosario, de quién estaba hablando? ¿O Marilena? Marilena. María Elena Vera. ¿Tú qué Yo dictas? enseño en la UPN, Ya. soy asesor de tesis y también jurado de tesis. Ah, sí, ya ves, ya estamos aquí embarados ya. La UPN es buena universidad. Yo Sí. estuve allá. Me invitaron a dictar unas charlas sobre investigación, pero no se concretaron con esto de la pandemia. ¿Sí? Sí, Es y ahora muy bonito el local. todo su proceso de investigación y capacitación a los docentes lo han modificado y mejorado bastante, ¿no? Entonces, estamos en todo este trayecto. Es la misma línea de la UPC. Sí, es que son primo hermanos prácticamente. Primo se hermano, podría sí, decir. sí. Sí dicté un tiempo en la UPN aquí en Lima. Sí. Ya está. Ahora sí, pues entonces ya ahora estamos hablando de profesor de investigación. Ya estamos en el mismo nivel, en el mismo level, dice, ¿no? Ya. No tanto, ¿No? porque yo tenía un concepto distinto, por ejemplo, de lo que era hipótesis, ¿no? Y lo que se les enseña a los alumnos. Para No, profesor, yo también. sí, ¿no? Todos teníamos, o bueno, yo también tenía un concepto, digamos, que era una respuesta anticipada al problema de investigación, ¿no? Una suposición. Eso. Mira, Claro. esto te lo voy a remarcar porque ese tema, que es un tema muy candente, por eso lo he tocado por ahí. Yo he dictado la vez pasada a 16. El doctorado son poquitos, ¿ah? No son un montón. Y no me creían decirle, ¿de dónde es la hipótesis? De lo que el investigador cree. No es lo que cree. Es lo que ha leído y el último pata concluyó eso. Entonces yo voy a decir, no, esto ya cambió. Pero mi punto de partida es lo que el último investigó. No es algo imaginario. No es algo que me gusta. No es lo que yo creo. Claro, porque para plantearse la hipótesis, pues ya hacemos los antecedentes, revisamos bibliografía, Eso. investigamos sobre el tema, ¿no? Pero esos antecedentes tienen que ser muy exhaustivos. Yo recuerdo cuando era profesor de doctorado de la Garcilaso, un alumno me escribe su proyecto y me dice, no encontré antecedentes en la biblioteca de la Escuela de Posgrado Garcilaso. Por lo tanto, mi trabajo es inédito y debe aprobarse. ¿En serio? Y lo pongo como ejemplo porque no sé si era maestría o doctorado, pero no es así. O sea, ahora hay miles de bases de datos y la mayoría en inglés. No podemos decir no hay. Como no encontré en estos libros, mi trabajo es inédito. Tenemos que investigar porque a partir de los antecedentes yo tengo la autoridad de plantear una hipótesis. Y necesariamente no es lo que yo creo, ni lo que me gusta, porque no es una novela. En la novela tú puedes poner lo que te gusta, pero en la hipótesis no. ¿De acuerdo?
Es más, profesor, nosotros cuando, como dice, empezamos por una investigación, creemos una respuesta, pero cuando investigamos ya cambia el panorama y nos, digamos, Ahora, y muchas ya, veces, ¿no? yo te cuento eso. Yo en una ocasión, no sé en qué universidad, hace años, un alumno vino muy triste y me dice, profesor, mis hipótesis específicas, mis 5 hipótesis específicas, las he rechazado. He trabajado por gusto, profesor, me dijo. Yo hice el muestreo, yo hice mis tablas, mi análisis estadístico, y al final, mis 5 hipótesis las rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo es excelente. Ya, dime algo, Iván. Tú, Marilena, que eres experta en investigación. ¿Qué ocurre cuando yo investigo que yo rechazo todas mis hipótesis? ¿Sabe por qué hablamos de frente temas que van más adelante? Porque estamos en un doctorado. Yo voy a hacer las clases conversatorios más que dictado de clases porque son a veces aburridas. Todos tienen una experiencia, todos han pasado por maestría, todos, y varios, tanto ya chupados, son profesores porque quieren el doctorado para ascender a, ¿no?, la carrera. ¿Qué me dices? Bueno, mire, en base a mi experiencia, por ejemplo, la mayor cantidad, por no decir todos los estudiantes, y me incluyo, nos preocupamos porque nuestra tesis siempre, el resultado tenga la hipótesis, sea aceptada y no se la rechace. No es así. ¿No? No es así. Es lo contrario. Así es. ¿Ya? ¿No? Entonces, son muy contados los casos, por ejemplo, de tesis en los que se rechaza la hipótesis. Entonces, como usted menciona, los estudiantes se preocupan bastante por la razón, ¿no? Se ha rechazado, mi hipótesis ha sido rechazada, pero está bien. Y se ponen tristes, se deprimen, cambian de tema. Exacto, eso demuestra de que tú has cumplido con todos los procesos, ¿no? Toda tu investigación, has cumplido con los objetivos planteados, pues, y tú estás justamente generando un nuevo conocimiento en base a la experiencia que has aplicado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Quiero que alguien más hable, porque recién conozco a dos. ¿Estamos de acuerdo en lo que está diciendo Marilena? ¿Estamos de acuerdo en eso? A ver, cuando yo rechazo una hipótesis planteada a partir del antecedente que he investigado, yo estoy rechazando, ¿qué digo? Estoy creando conocimiento nuevo. Mira, ve, esto ya no es así. Esto ya cambió. Porque han pasado 3 años de esa tesis, o de ese paper, de esa investigación. Ya las cosas cambiaron. O yo estoy contribuyendo con eso, estoy rechazando lo que él ha dicho. Cuando yo acepto, también la tesis es buena, pero no tan buena como cuando rechazo. Porque cuando yo acepto, digo, las cosas se mantienen igual que hace 3 años. Está bien, pues. Pero ¿cuál es tu contribución? No, se mantiene igual, pero no hay descubrimiento de algo nuevo. ¿Me explico? Profesor, quiero acotar algo ahí. A ver. Mire, justamente Iván. Estaba leyendo acerca de este tema y bueno, el economista John Nash, después de 200 años, ¿no?, de la teoría de Adam Smith, donde decía que las competencias generan mayor beneficio para la sociedad, y él rechaza esa hipótesis y dice, no, la competencia no, es la colaboración quienes mejor hacen para los mercados. ¿No? Entonces cambió toda la teoría económica, pues, ¿no? Y nadie se atrevía, pues, a refutar a Adam Smith, ¿no? Entonces, esto ha revolucionado el mundo económico, ¿no? Las colaboraciones en los mercados y las informaciones que se manejan, ¿no? Entonces, a ver, yo también tuve un economista en la promoción anterior que siempre me jalaba la historia, ¿no? Yo no recuerdo mucho de historia, de economía. Bueno, los cambios siempre ocurren así, la Gran Depresión también, salió Keynes, siempre cuando hay, y ahora habrá otro loco por ahí que sale después de esta pandemia, a darnos una interpretación, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque hay que interpretar a partir del último que investigó. Esa es mi contribución. Las hipótesis no son de ninguna manera
lo que el investigador quiere, ni cree, ni le conviene. Eso debe, anótelo por ahí, un cuadernito. Ojo, las hipótesis de investigación, no, con letra mayúscula, no son lo que el investigador cree. Yo al final del curso, yo tomo una prueba que dice, dime las 10 cosas que has aprendido en el curso. Esta es una de ellas. ¿Qué dices, Elías? No se olvidara, profesor. ¿Ah? Lo que usted dice, bueno, es nuevo para mí también, como para todos los compañeros, pero esa afirmación que usted hace, ¿lo hace por su experiencia o se basa en algún autor? No, no. ¿Hay algún autor que afirme lo que usted dice o es por su... No, por no su recuerdo, no, lo he leído hace tiempo y he estado con varios cursos, obviamente, para llegar acá. Y yo lo hacía siempre así, voy a ser honesto, lo hacía siempre así con mi asesorado. Y esto le sale, porque a mí era lógico. Si yo quiero contribuir, crear conocimiento, a un aporte, y se acuerda que Jorge Córdoba hizo algo, es que debo partir del último. Porque si hago una hipótesis que ya fue comprobada, no tiene ningún chiste. Y en una exposición de una doctora, dijo eso. El antecedente es la materia prima para la hipótesis de investigación. No es una parte de la tesis por gusto, de relleno. Entonces, en una doctoral yo supongo que mínimo es un año para encontrar el marco teórico y un antecedente sólido. Por eso digo, del primer ciclo, cuanto antes definan el tema, tendrán 2 años para investigar, para recolectar datos, para recolectar antecedentes y tener la idea clara. Sí lo escuché una vez, pero yo ya lo hacía, más que nada por lógica, como asesor, ¿no? Tengo algunos años haciendo esto. Pero si no les parece lógico, dígame, ¿no? Lo que comúnmente ocurre es que la hipótesis se pone por lo que él cree, el alumno cree, supone, eso es así. Si yo digo, hay un trabajo más adelante, en esta primera parte hay 7 plantillas que hacer entre hoy, mañana y la otra semana. Entonces dice, ¿cuál es tu hipótesis? La general y las específicas. Y al costado es, ¿cuál es tu antecedente? ¿De dónde sacaste esa idea, compadrito? Y si no hay un antecedente sólido, esa hipótesis no pasa. Estoy cambiando de esa forma. O sea, los alumnos no creen que el antecedente de investigación o los antecedentes sirven para algo. Es un relleno. No, es la raíz, es la base. Entonces, ¿por qué piden idioma para la maestría y el doctorado 2 idiomas? No es por un capricho, es para leer más antecedentes, para leer más libros, más artículos, más paper. Entonces yo tengo más opción a tener unos antecedentes realmente actualizados, ¿no? Entonces, así como dije un momento, la hipótesis proviene de un antecedente, es más, del último antecedente. Yo voy a decir ahora, toda investigación debe tener obligatoriamente una discusión de resultados. Escucho, ¿qué cosa es la discusión de resultados? ¿Qué cosa es la discusión de resultados? Doctor, la discusión de resultados básicamente se refiere a la sección de la investigación en el cual describimos el significado de los hallazgos obtenidos, ¿no? Y estos hallazgos se comparan con los antecedentes, ¿no? Y así como también se hace énfasis o se enfatiza en los nuevos, ¿no? La nueva información Perfecto. encontrada. Qué bonito. Bien, perfecto.
O sea, es el último capítulo de la tesis, ¿no?, de una investigación en la cual comparo resultados de otros autores, de otros investigadores, de otros papers, de otras tesis con los míos. Así es, voy a comparar. Voy a un texto, después un cuadrito comparativo. Perico Pérez, María González, Jorge Córdoba han hecho esta investigación sobre estas variables en el Perú, en China, en Colombia, en la Cochinchina, y estos resultados. Eso es discusión. Además Entonces, está bien, por ejemplo, que también dentro de la discusión digamos, se incluya lo que es la argumentación de la verificación o el rechazo de los resultados obtenidos. No, ya no. Eso va en la parte de análisis o de datos donde presenta resultados. En la discusión es una sola hoja, 2 hojas máximo, en la cual únicamente enfatizo lo que han hecho anteriormente del tema de las variables y qué digo yo en mi investigación. Y comparo. Y los años importantes. Esto fue en el 2000, 2005, 2008, 2020 también. Así es. O sea, comparo mis resultados con otros trabajos. Esa se llama discusión. Okay. Y es importante porque va a resaltar en qué medida mi trabajo tiene sentido y ha aportado. Y a veces no lo hacen. Yo he visto muchas tesis que no ponen. ¿Para qué? Me dicen. Porque eso estoy resaltando lo que he investigado. ¿De acuerdo? A ver. Sí, ¿Estamos, sí? Sí. Lo demás sabían o no sabían. Era una cosa nueva. No puedo, o sea, es como se dice el cierre de todo, ¿no? El cierre de un trabajo es mi discusión. Y no discutir por discutir. Es una cosa sucinta de mi variable de investigación. Dijo esto en el año 1950, esto en el año 1980, esto en el 2000, y yo dije esto. Ahí, entonces vas a ver en una página cómo ha evolucionado el conocimiento sobre esa variable. ¿Bacán? ¿Sí? Sería interpretar el resultado, profesor, de la investigación, mi resultado. No, compararlos. La interpretación viene en resultados. No, es compararlo con otros. Con todas las investigaciones. No, con las 2, 3, 4 últimas, nada más. Si consigo 4 de la misma variable, no parecida no, la misma variable en otros países. O en el mismo país, pero en otras épocas. ¿De acuerdo? Claro, ahí se ve si es que lo que yo he descubierto, los resultados que yo consigo, se tienen relación con las investigaciones previas o son nuevos, se aplican. ¿De acuerdo? Y le da sentido. En el caso que yo estoy estudiando, o se aplican en el caso que yo estoy estudiando o no. ¿Está claro, Iván? Sí, ¿Iván? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Es importante, pues si no va a quedar en el aire. Eso se hace cuando he empezado bien de la hipótesis, ¿no? Ya está. Ya sabemos la hipótesis, qué cosas son. Ya hablamos un poco de los datos, qué cosas son. Ya hablamos de qué son los instrumentos de medición. A ver, es otro punto neurálgico. ¿Qué son los instrumentos de medición? A ver, les puedo adelantar. No toda variable se mide. ¿Hay ingenieros por acá? Sí hay. No toda variable se mide. Entonces debemos ser cuidadosos. Solamente se miden las variables cuantitativas continuas, como el peso, como la talla. Dime, Iván, ya está poniendo ya preocupado. Las demás no se pueden medir. ¿Qué uso para medir? Por ejemplo, una balanza, un termómetro, una cinta métrica. ¿De acuerdo? Estoy midiendo. Pero yo no puedo medir sentimientos. ¿No es cierto? Se va a medir de acuerdo a las variables, profesor, ¿no? Al tema de investigación, si es una investigación de tipo social,
¿no? Va No a se ser pueden medir. cualitativa. No se puede medir, ¿está claro? Sí. Entonces la palabra es, se registran características. Se registran. Algunas variables se pueden medir, otras no. ¿Qué variables no se pueden medir? Los sentimientos. A veces las esposas preguntan al esposo, ¿me amas? Y le pone, claro, negrita, te amo. ¿Y qué dice la señora? ¿Cuánto? Esa pregunta siempre viene, ¿cuánto? ¿Sí o no, Iván? Así es, profesor. Y hay atrás toda una teoría psicológica de inseguridad, ¿no? ¿Cuánto? Y ahí yo comienzo a explicarle a mi señora que los sentimientos no son medibles. Es una variable cualitativa. ¿De Pero acuerdo? sí le puede decir, Pero doctor, lo puede poner parámetros, profesor. ¿cuánto me ama? A ver, Mucho, ahorita vamos mucho, a ver, intermedio, vamos a ver. poco, harto. Espera ratito, Iván, espera ratito. Iván, me salen algunas palabras. Parámetro. Ya. Ahorita vamos a explicar qué es un parámetro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Hay variables que se miden. Hay variables que se cuentan. Y hay variables que se observan. Las variables que se miden es el peso, por ejemplo. La talla, ¿no? Son variables, la hemoglobina de la sangre se puede medir. PBI, inflación, Ya, el desempleo. PBI también se puede medir. Pero yo cuento cuántos alumnos hay en el aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alumnos. Estoy contando, no estoy midiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos productos defectuosos hay hoy día? 1, 2, voy a contar. No estoy midiendo. Para medir hay un instrumento, ¿no? Y hay variables que se observan. Color del auto. No puedo medir, no puedo contar. Son variables cualitativas. O sea, hay cualitativas, hay cuantitativas. Hay cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Las continuas se pueden medir. Y eso porque estoy adelantándome y conversando, porque hay unos errorcitos por ahí conceptuales. Entonces, después va a ser difícil, hay que irlos cambiando poco a poco, porque la estadística se engancha con el tipo de variable. O sea, hay técnicas para cualitativas, hay técnicas para discretas, hay técnicas para continuas. Y si eso no está claro del principio, al final van a mezclar Chana con Juana. ¿Cierto? No, yo he visto exponiendo cosas y me dicen si se puede promediar, por ejemplo, una escala de Likert, ¿no? Que no se puede. Sí, si hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo puedo promediar. La escala de Likert es cuando está de acuerdo, es poco de acuerdo, nada de acuerdo, no, es una escala de Likert. Pero son valores cualitativos, no son cuantitativos. Y el número únicamente da una ventaja para poder hacer una base de datos. Ponen hombre 1, mujer 2. ¿Yo puedo promediar? El 1 no es nada, es un código. ¿Está bien? Claro, profesor. Ya está. Entonces, ¿algún comentario más? Tú has usado una palabra clave en estadística, parámetro. Parámetro. A ver, Iván, ¿cuántos van? O sea, me refería a cuando usted hizo la pregunta, ¿no?, de su esposa, ¿me amas? Como dice, quiere una respuesta, ¿cuánto? O sea, poco. ¿Te la han hecho o no te la han hecho? Intermedio, por eso le digo la respuesta, ¿no? Quiere Poco, decir mucho, de vez en cuando, solo a fin de mes te dicen. Siempre. ¿No? ¿No? Solo el día de Mucho. pago te amo. ¿No? Harto, mucho, poco.
No, pero eso no es medir, eso son escalas, Son escalas. ¿no? ¿Cierto? Profesor, antes que se me vaya, aquí, digamos, ¿cómo se podría diferenciar a través de un ejemplo, digamos, una continua con una discreta? ¿Cómo se puede ¿Cuándo qué? es continua, cuándo es discreta? Es continua cuando yo tengo la variable toma diferentes valores, infinitos valores entre un rango de valores. ¿Cuánto puede pesar una persona? Entre 70 kilos y 90 kilos. Cualquier peso. Y ponle 6 decimales. Y ponle 6 decimales. O sea, hay para cada peso distintos valores. Así es. Ya. ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un parámetro? Tienen que hablar, solamente está conversando Iván, de vez en cuando Elías, ¿no? La asistencia es participación, ¿no es cierto? Si no, van a ver el video después. Doctor, un parámetro viene a ser una cantidad numérica calculada sobre una población. De verdad, Muy me técnico. sorprende, de verdad, me alegra. Pero no tiene que ser numérica. Yo puedo tener, el parámetro es un valor que resume los datos de una población. Así mejor. Ya, a ver. No Sí, digamos entonces, que es numérica. ya, entonces es una cantidad calculada sobre No, una población es un y valor. resume los valores. Es un valor que me resume todos los datos de una población. Ah, ok. ¿No? Por ejemplo, el peso promedio de todos los alumnos de un colegio. ¿No es cierto? Y lo contrario a parámetro, ¿cómo se llama, Marilena? Lo opuesto a parámetro, ¿cómo se llama? Marilena. Acá estoy, doctor, pero no sé cuál es el opuesto de parámetro. Así como el parámetro representa o sintetiza, resumen a una población, el estimador o estadígrafo o estadístico resume los datos de una muestra. ¿De acuerdo? Ya. A ver. Cuando yo tengo una muestra de alumnos, de 20 alumnos, y tengo la nota, esa nota promedio de los 20 alumnos es un estimador. Y con ese estimador, yo intento aproximarme al valor promedio de las notas de todo el curso, de todas las aulas. ¿Está bien? Sí, está claro, doctor. ¿Alguien más quiere comentar? Estuvo casi perfecta tu... Alguien preguntó y creo que no sé si estaba... ¿Quién me preguntó y me salté? Iván, creo, ¿no? Iván, ¿tú has preguntado algo? No, no respondió acerca de las discretas y continuas, la variable. Ya. Hay una pregunta ahí, ¿no? No por ser números es cuantitativa. Yo puedo ver datos con números y no son datos cuantitativos. Por ejemplo, yo les pido a ustedes el número telefónico de todos. ¿Qué puedo hacer con los teléfonos? Son números. ¿Qué puedo hacer con esos números? ¿Puedo promediarlos? ¿No? No. No, sí puedo promediarlos. Sí puedo. Sumo los 10 números. Entre 10 me da un número con decimal, si quieren, ¿no? No le sirve. Pero no me sirve. Ahí está. El número de tu casa es un número. 475. Es un número. ¿Es cuantitativo? No. Es cualitativo. Es cualitativo.
Por ahí anoten eso. No todos los datos numéricos son cuantitativos. Hay datos numéricos que son cualitativos. ¿Cuál es el tip? Si lo puedo promediar y tiene sentido, es cuantitativo. ¿Sí o no? Elías, ¿dónde está Elías? Se me fue. ¿Estamos de acuerdo, Elías? Sí, lo escucho. Allá. ¿Estamos de acuerdo, digo o no? ¿Puede repetir? No puse atención bien. ¿Tú crees? Te quedaste dormido, creo, ¿ah? No, sí lo escucho. El A ver. número de la casa, el número de la puerta de tu casa, es un dato. ¿No es cierto? Pero no puedo promediarlo. No me da nada. Entonces no es cuantitativo. Es cualitativo. Es una escala ordinal, porque mi vecino está en el 480 y yo estoy en el 450. ¿Sí? Sí. ¿Ya ves? El orden o el lugar de un maratonista. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Es un número, pero no es cuantitativo. Digo, no es cuantitativo, no puedo sacar promedios. Profesor, ¿eso significa que no me serviría para una investigación? Sí, depende de tu hipótesis. Es igual que el número de hijos por familia, ¿no? No, ese sí es cuantitativo. Eso, ¿ya ves? Sí es. Yo puedo decir, ¿cuántos hijos tiene? 2, el otro 3, el otro 0, ¿no? Y Sí, puedo sumar y unidimensionado. tengo un número promedio. Claro, sí puedo promediar. Me da Sí me sirve. 3.8. Claro, 3.8 hijos, digo, entre 3 y 4. Claro, se puede decir. La clave de cuanti y quali es si se puede o no se puede promediar. Y tiene sentido lo que promedie, ¿no? Profesor, disculpe. Dime, Rosario. Y en el caso de sí, de los cualitativos, por ejemplo, la escala de Likert para medir el grado de satisfacción de algún servicio, ¿eso no se puede medir o sí, según la escala de Likert? O No, sea, ¿se considera no un se puede instrumento de medir. medición? No, Porque usted está diciendo que los instrumentos de medición son para variables. no se puede medir, no es cuantitativa, porque la distancia entre el 1, que es totalmente desacuerdo, y el 2 en desacuerdo, y el 0, que es indiferente, no sé la distancia. ¿Me explico? Imagínate una escala de Likert, de totalmente desacuerdo, totalmente de acuerdo. Después sigue medianamente de acuerdo, medianamente desacuerdo. Y ahí sí, en desacuerdo. Entonces, la distancia entre una categoría y otra no es uniforme. Cuando yo le pregunto a alguien, él no está seguro que sea totalmente desacuerdo. O sea, cuando dice alguien totalmente en desacuerdo, no es igual al total de desacuerdo de otra persona. Es subjetivo. ¿De acuerdo? Totalmente de desacuerdo. ¿Sí o no? De acuerdo. De acuerdo. Claro, solo que eso, o sea, a veces se mide según algunas tesis y diciendo está muy satisfecho, poco satisfecho, muy insatisfecho. Pero cada uno tiene su Por ahí escala de valoración. iba mi pregunta. Cuando hagamos tesis de ese lado, hay que tener en cuenta qué variable estamos midiendo. Anoten por ahí, ¿dónde está mi amigo, el economista, Iván? Iván Gómez. Iván Quiero mi Gómez. agenda. Oh, Iván Gómez no está en la lista. Marco, Profesor Rosario, Cheli, Frederico. Elías, María Elena, Rosario, no estás en la lista, Iván. A ver. Cuando, por ejemplo,
Yo pregunto a un gerente, a varios gerentes, 50 gerentes de empresas de calzado en Trujillo, si en su proceso de producción sigue unas normas ISO de calidad. Y ellos dicen que sí. De los 50, 48 dicen que sí. Yo puedo decir que en esa empresa o esas empresas siguen las normas de calidad. ¿Puedo asegurar que siguen? No. Cuidado con eso. Yo puedo decir, los gerentes afirman que sí, que es totalmente diferente. Claro, se dice los gerentes están de acuerdo, Claro, creen que sí, claro. satisfechos. Y es una encuesta. En encuesta yo pregunto. En encuesta yo no mido la variable, la pregunto. De la tesis debe ser opinión de los gerentes sobre la implementación de norma de calidad en las empresas de la industria de calzado de Trujillo. Opinión. Pero no estoy constatando que en las empresas están implementando las normas de calidad. Es otra cosa. Sí, pues, profe, pero eso de ir a las empresas y estar ahí y chequear los procesos, los tiempos, sí, pues, pero así es. Si no, tú no puedes dar fe. Es como decir... ¿El margen de error es más grande, profesor, también ahí? No, es otra variable. Es otra variable. Una cosa es la variable opinión de los gerentes y otra cosa es implementación de normas. Es otra variable. Claro. ¿No es cierto? Pero, profesor, en el nivel de satisfacción, volviendo a esa variable, si yo encuesto a 50 trabajadores y los 50 me dicen que no están contentos con su trabajo, yo sí puedo decir que el nivel de satisfacción en esa empresa es bajo, ¿no? Con mucho cuidado. Yo no me atrevería. Tienes que encontrar formas de evitar preguntar. Profesor, entonces bajo ese argumento que usted dice, puede ahí, en el mismo tema de investigación, puede haber una variable cualitativa y una cuantitativa, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, si yo pregunto a los gerentes, le voy a decir, ¿aplican normas de calidad en sus empresas? Me van a decir, tal vez por quedar bien, sí, sí, entonces me sale un porcentaje. Pero cuando voy a corroborar numéricamente una variable, digamos, de control ¿no? Entonces me va a salir otro resultado. Ese sería ya numérica y la otra, digamos, es cualitativa de opinión. Una cuantitativa. No, yo puedo tener en las tesis, no van una sola variable, van muchas variables. En el doctorado es una investigación grande, grande, que engloba varios sectores. Es doctoral, compadre, que engloba varios sectores, varios puntos de vista, varios enfoques. Ahí está el enfoque filosófico. Perdón. Bueno, estaba leyendo sobre la curiosidad que me dio, o sea, para el tema, ya preparándome para hacerle tesis, y leí un comentario que me decía que siempre las tesis doctorales, las muestras son más amplias ya que una maestría. Sí, ¿no? Pero no es que sea más amplia una maestría, no va por ahí. Si la muestra es representativa, mira, hay un tamaño de ¿Podría muestra. hacerse de una empresa? ¿Una tesis doctoral? No, yo diría que no. Salvo que la empresa, yo tengo que decir, esa empresa representa toda la industria, por ahí va, ¿no es cierto? Si en la industria hay 1000 empresas y hago una, no es pues, ¿no es cierto? Por eso, o sea, la investigación doctoral es más amplia, digamos, en el sentido. Es más amplia, pero no es más amplia por el tamaño de la muestra, es más amplia porque tiene varios sentido de la investigación. Claro. Varios, el alcance es más grande. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, mi consejo de amigo es que no esperen el egresar para comenzar a buscar temas. Por una razón sencilla. Cuando se egresan ustedes, ya no son parte de la universidad, pues. Ya son egresados. Cuando estén acá, le digo desde ahora, el que quiere en otro ciclo escribirme, profesor, he cogido este tema, este es mi problema, así está delimitado, este es mi objetivo. ¿Puede dar una miradita? Yo con todo gusto.
porque eres todavía alumno, ¿no es cierto? Todavía tiene no solamente mi apoyo, sino de toda la plana docente. Pero una vez que sales, ya no eres alumno, pues el tiempo es para los alumnos, ¿cierto? Entonces, aprovechen su condición de alumnos. Y en muchos cursos doctorales, el trabajo aplicativo es libre. Entonces, si tienes una línea de investigación, tienes un tema de investigación, hagan sobre eso. Entonces, al final tendrás pues varios trabajitos, te va a ser más fácil comenzar la tesis. Yo le proponía hacer ese dossier porque es una buena inicio para hacer un proyecto de investigación, que es el tema siguiente, que es investigación, tesis 1, creo, con otra profesora. Pero ya lleven algo pues armado, ¿no? Y uno empiece otra vez de cero. Lo que siempre se demoran es sobre qué voy a hacer. Hay maestrías y doctorados que te exigen como un requisito para entrar un plan de investigación. Tema de investigación. No solo el tema, la justificación, el alcance y un posible esquema. Un proyecto de tesis. Más o menos así. Y si ese proyecto no encaja con la línea de investigación de la universidad, no te aceptan como estudiante. Eso es muy ético, ¿no es cierto? Yo quiero investigar la muerte del mosquito, pero la muerte del mosquito no está entre la línea de investigación de la UPAO. No te aceptamos. Listo. Y si tú eres ético, debes ir a un sitio, una universidad, que les interese tu tema. ¿Cierto? Entonces ya traes algo. Porque el doctorado es investigación. El doctorado es investigación. Ustedes se forman para investigar, no para ser profesor de doctorado, sino para investigar, para generar conocimiento. Profesor, yo tengo dos temas ya que me rondan la cabeza. No sé si usted Sí, podría ver. Eso es. Yo no quiero discutir tema. Va a haber una pregunta solamente una semana para ver el tema. Creo que esta vez yo me he animado haciendo el plan, que ahora es más exigente, porque todo es ahora virtual, a hacer ese dossier. Entonces, hay uno que es el tema. Y el tema tiene que tener por qué. Y una vez un profesor de una de mis maestrías me dijo, el tema tiene que gustarte tanto que te enamores de él al menos 2 años. Claro, profesor, es producto tiene que gustarte. Y tienes que pensar todo el día en el tema. Claro. Le planteo mi tema, a ver, ¿y cómo nació? Bueno, por la experiencia laboral, 15 años en el sector de microfinanzas, es muy difícil conseguir jóvenes que manejen herramientas digitales para los negocios. Salen muy, digamos, en microfinanzas no están muy preparados los alumnos de la universidad y es una problemática adquirir recursos humanos, ¿no? Y siempre, como docente universitario, pues, conoce la realidad, cómo le estamos formando y qué necesita el mercado. Y por ahí siempre, digamos, he visto esa problemática de que el alumno no maneje herramientas digitales en la universidad, no nos preparamos para las microfinanzas, herramientas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ahora le apuesto que nadie maneja un Big Data en la universidad de mismo ciclo, ¿no? Entonces, y eso es elemental ya para las casas municipales, para las empresas de microfinanzas. Entonces, por ahí hay digamos, una diferencia. Entonces, mi idea es, pues, cómo plantear estas herramientas digitales desde las universidades, ¿no? Para que refuercen las competencias profesionales de los futuros profesionales, ¿no? Entonces, ese es un tema. ¿Por qué? Porque para mí, como, digamos, gerente de empresa, me es difícil, por varios años ha sido así, ¿no? Y creo que para todos gerentes, el captar recursos humanos calificados es un problema, ¿no? Ya, a ver. Un paréntesis, ¿eh? Está interesante lo que hablamos. Cuando uno hace una investigación, estamos yendo un poco desordenado, pero creo que está motivando lo que vamos a hacer. A veces ponen como objetivo de investigación ampliar el mercado de mi producto.
o como objetivo de investigación, mejorar el clima organizacional de la empresa. No. Eso de ampliar mercados, ampliar el clima del trabajador, hacerlo más productivo, no son objetivos de investigación. Esos son decisiones de la gerencia. Tú me dices, los egresados mayormente le faltan capacidades en el manejo de herramientas digitales. ¿Ya? Compruébame primero. Y tienes que decir un antecedente sobre eso. Y tienes que tomar una muestra al azar de diferentes universidades, nacionales, privadas, de diferentes carreras, y que pasen por un test. Y no un test de que sabes o no sabes, un test de verdad, ¿no? Que mida, así como algo de, quiero saber, para postular, ¿no? Universidad, para ingresar, una batería de preguntas. Y ahí saber quiénes saben tal cosa, quiénes no saben tal cosa. Y con eso recién recomendar a las universidades que debo incluir tales cursos. Pero una recomendación como investigador, no vas a cambiar los planes de estudio, porque no está en tus manos. El investigador termina con una recomendación. Después que has hecho 2000 mediciones de capacidades y competencias a los egresados los últimos 2 años de tal universidad y en tales carreras. Me parece interesante, pero sí, es interesante, pero es bastante, ¿no? Pero tiene que ser en ese caso, una batería muy bien hecha y a una buena cantidad de alumnos egresados de diferentes universidades. Esa es un poco la idea. Excelente, profesor. Pero son egresados, no estudiantes, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde los ubicas? Una cosa así, ¿no? No, lo más fácil sería el último ciclo, ¿no? Que ya Que no están haciendo, son porque ya no egresados. llevan, claro. Me parece una idea interesante. ¿Qué dices, Elías? Sí, lo veo un poco difícil. Ahorita más difícil lo veo con el enfoque que nos está haciendo. Complicado. ¿De qué difícil? ¿La investigación? No. Realizar el aspecto de la medición para encontrar el problema. El problema... No, pues se enumera las herramientas, las TIC, ¿no? Las herramientas digitales, por ejemplo, herramientas de procesamiento de datos. Perdón, pero Iván, tú no puedes decir, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? ¿Sabes lo otro? Porque te voy a decir que sí. Tú tienes que constatar. Tienes que decirle qué herramientas usas en esta situación y qué esta otra, para poder tener pruebas, si no te está meciendo. Es como el gerente que le preguntas, ¿tú aplicas norma de calidad? Y te dice, sí. ¿No es cierto? Una cosa es preguntar. Si yo hago eso de preguntar al egresado, ¿sabes esto y lo otro? Y te dice sí, tú no estás midiendo la variable, estás midiendo su opinión. ¿De acuerdo? Correcto, profesor. El otro tema lo planteo de manera rapidísima. Bueno, ya llevo 15 años en el sector de microfinanzas y más en el sistema cooperativo. En las cooperativas y las cajas municipales hay algo muy similar. Están, digamos, dirigidas al sector PYME y además, digamos, su tecnología no es tan avanzada como los bancos. Y ahí viene el problema. Problema de bancarización, de inclusión financiera, de costos, ¿no? De permanencia en el mercado, de pérdidas. Tenemos 3 cajas en rojo y 2 que no generan ganancias de las 12. Entonces, casi el 50% tiene problemas por cuestiones de tecnología, ¿no? Y nos ha demostrado en esta situación que, digamos, la penetración del mercado es muy baja, la inclusión financiera, por las grandes colas que se ha visto para cobrar un bono, ¿no? Entonces, también ese es un tema que me interesa por cómo modernizar las cajas municipales y cooperativas, que representan, pues, un 7% las cooperativas del sistema financiero y otros 7% las cajas municipales, ¿no? Entonces, la única competencia de los bancos, diríamos. Entonces,
transformar ese proceso digital de las cajas y cooperativas es todo un reto, ¿no? Y no hay casi, digamos, propuestas porque se centran generalmente en sus empresas, pero no a nivel global, ¿no? Como planteo para una investigación de todas las cajas y todas las cooperativas. Yo te felicito, Iván, que el primer de clase ya tienes ideas. Todavía falta precisarlas, pero tienes ideas. Ojalá que todos tengan esas ideas y ojalá que para mañana podamos seguir conversando. A ver, hay unos requisitos para poder definir. Primero, le dije, tiene que gustarte el tema. Tanto que te enamores de él 2 años, que es lo que demora una tesis doctoral. En el grupo anterior, una alumnita muy eficiente me decía, profesor, yo quiero graduarme ya en diciembre, rapidito nomás. Los grados de doctor no son adornos. Tiene la tesis, una maduración. Todas pensando el proyecto, ¿no? O sea, yo tipo Claro. de 2 años. Se Entonces, viene comienza trabajando. ahora, sí. Claro, se viene trabajando, profesor. Me gusta el tema de la microfinanza porque inclusive yo estoy haciendo una data histórica comparativa desde hace 5 años, ¿no? 2015, la evolución de las cooperativas y cajas a través de, digamos, bueno, en Excel, ¿no? Para poder relacionar su crecimiento, porque las estadísticas de la SBS nos dan de manera independiente, pero no relacionada. Entonces yo les voy juntando cada año, cada semestre o trimestre, entonces tengo esa data histórica que me permiten ver, digamos, las comparaciones de la rentabilidad, porque este año cayó una caja, porque la otra, entonces, Ahí tienes una debido a tesis. tecnologías, ¿no? Ahí tienes una tesis. Conclusiones. Claro, entonces conclusiones. He visto, recién en el curso pasado hice un ensayo sobre este tema y comparando, por ejemplo, bueno, no lo había observado ese tema, se relacionaba tanto las empresas o las cajas municipales que no tenían tecnología, digamos, con sus pérdidas. Con 0 cajeros, definitivamente no tiene. Ya. Son las 4 que pierden precisamente. Entonces, está relacionado el tema tecnológico por ahí, ¿no? Entonces, esa A ver, data le he un momento, Iván. No te sesgues. Tú me has repetido tema tecnológico como 20 veces en estos 2 minutos. El investigador tiene que tener una mente amplia. Tú vas a observar. La experiencia es un segundo requisito, dije. Tiene que gustarte el tema y segundo tiene que tener experiencia. Yo he asesorado y he hecho tesis, un tema totalmente diferente a mi carrera. Una tesis de medicina para ginecología, infecciones vaginales, hice una tesis. Estuve jugando una tesis sobre la letra de los médicos que usan a llenar la historia clínica y las recetas. Fue premiada, porque tiene, sus clases son tan rápidas, entonces ellos se acostumbran a estar anotando cuando están en la escuela de medicina y no se preocupan en la letra, entonces eso lo llevan cuando son profesionales. Y las historias no las llenan. Fue premiada, al alumno lo invitaron a que publique la OMS, pero nadie se ocurrió una tesis de eso. ¿Por qué los médicos tienen una letra tan horrorosa? Yo he tenido recetas que he ido por varias farmacias y no le entendían al médico. Entonces, es un problema. Yo te felicito, sinceramente, pero no te sesgues dando la solución. No, le decía más que todo es que porque al analizar salen datos, o sea, voy encontrando datos conforme voy, ¿no? Entonces, No corras. como usted dice, viendo el panorama siempre más amplio, ¿no? Eso, no corras. La gran parte del trabajo de la tesis son los antecedentes y el marco teórico. Es muy bueno que ustedes fijen un tema, que va a ser lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Vamos a darnos un break, 30 minutos, ¿de acuerdo? Comenzamos el otro tema, ¿ya? Muy bien.